Bienvenidos a todos a esta segunda edición de las Tech Talks en español. Mi nombre es Daniel Vargas, yo soy el gerente de expansión de Terminal y les doy la bienvenida. Les cuento un poquito acerca de Terminal. Somos una startup que empezó en el 2017 en San Francisco. Nuestra misión es conectar al talento global con startups de tecnología de alto crecimiento y hoy contamos con presencia en 4 países: Canadá, México, Colombia y próximamente en Chile. En nuestra plataforma tenemos más de 260 ingenieros, los cuales trabajan para nuestros clientes. Eh, Hoy en día tenemos más de 30 roles abiertos en Latinoamérica y si alguno de ustedes quiere saber más sobre esto, al final de la charla vas a tener una oportunidad de conectar con nuestro equipo de talento. Vamos a estar compartiendo una liga de Zoom en el chat. Eh, las TikTok en español se crearon con el propósito de cultivar un espacio para destacar el talento latino en tecnología y para contar sus historias y experiencias y así lograr inspirar la próxima generación de ingenieros. Nuestro orador de hoy es Adrián Padilla, un ingeniero de software mexicano que tiene más de 15 años de experiencia trabajando en compañías como Cisco y Bank of America. Desde hace 9 años, él viene trabajando en Microsoft y hoy trabaja en el equipo de protección de contenido. Ese equipo tiene la misión de hacer el Internet un lugar más seguro, detectando material ilícito como pornografía infantil o trata de personas. Y ellos tratan de mitigar esta problemática por medio del uso de la tecnología de la visión computacional, el cual es el tema central de nuestra charla de hoy. Nosotros esperamos que ustedes disfruten y aprendan mucho y que escriban sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a intentar responder el mayor número de ellas posible. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Adrián. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, hermano. Muy excitado de la charla de hoy y estoy muy emocionado de tenerte acá, de poder compartir este espacio contigo y de poder escuchar toda tu sabiduría y las cosas que tienes para enseñarle a la audiencia. Muchas gracias, es un honor y sí, espero que te sientas bien. Yo me siento muy bien hoy. Es un sentimiento distinto que yo creo que en 4 años no había visto. Se siente hasta Excelente. más fresco, como que prendieron el aire acondicionado o algo así. Listo, hermano. Te doy la palabra y te dejo el micrófono para ti y muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias a ti. Es un honor. Buenas tardes a todo el auditorio. Esta es la segunda charla de Terminal. Tengo el honor de ser el segundo orador. Y bueno, Daniel me ha tratado excelentemente bien y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, vamos, hay mucho que cubrir, así que vamos a darle. No veo mi presentación. Can I see my presentation, Eric? There you go. Ok, Computer Vision, el viaje de Microsoft Content Protection. Ese es el título de la charla de hoy. ¿Por qué un viaje? Bueno, para empezar es mi viaje personal, es el viaje del equipo de Microsoft y al mismo tiempo, en paralelo, es el viaje que ha tenido el campo de Computer Vision. Vamos a ir en paralelo yendo desde los primeros intentos por hacer Computer Vision algorítmicamente y vamos a irnos subiendo de complejidad hasta llegar a las últimas técnicas de Machine Learning. Un poquito sobre mí, ya Daniel le hizo el favor de dar una pequeña introducción. Yo les voy a hablar un poquito más a nivel personal. A la derecha de su pantalla están las 2 razones por las que me levanto cada día. Nos gusta hacer
family camping, nos gusta salir, estar afuera, es de mis cosas favoritas. Yo soy originario de Tampico, Tamaulipas, México, y ya hablando un poquito más de cosas técnicas, mi IDE primario es JetBrains y existe el offering para eso, VS Code para todo lo demás. Me gusta usar Windows en el trabajo, Linux en la casa y teléfono Android. Mi mi distro actual favorito es MX19, Patito Feo, con el UI de Plasma. Ok. Para poner la expectativa de lo que vamos a hacer hoy, primero que nada quiero demistificar la inteligencia artificial porque a veces parece una magia negra. Yo también pensaba esto al inicio y les voy a platicar de cómo empecé en este campo y cómo fui quitándome poco a poco todas esas impresiones. Para esto, pues les voy a mostrar qué hay detrás de la cortina, qué es lo que está sucediendo detrás y cuáles son los principios básicos de las operaciones de Computer Vision. Y espero ponerlos en una posición en la que tengan ustedes las bases y tengan la curiosidad y conozcan los retos que hay adelante para motivarlos a seguir impulsando este campo. Pienso que la inteligencia artificial es algo que no va a parar, va a seguir avanzando y avanzando y pues quedan todavía muchos retos que hacer, hay mucho que hacer y estoy seguro que alguno de ustedes va a hacer alguna contribución. Pero bueno, me gusta darles primero el turno a ustedes con un poquito de introspección y reflexión y sirve de como algún ejercicio de calentamiento mental para que vayamos incrementando poco a poco la complejidad de lo que hablamos aquí. Espero que con esta plática esté inculcando los ingenieros de inteligencia artificial del futuro. Entonces, yo creo que debería o sería lo más responsable ponerlos en un camino, no tanto en lo técnico, pero también que tengan pues una sensibilidad por las cuestiones éticas que están alrededor de la inteligencia artificial. Ok, para esto les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial tiene opiniones y prejuicios inherentes? ¿Ustedes qué dicen? Es lógico pensar que para tener prejuicios debes primero tener cierto nivel de razonamiento cognitivo, entonces quizás no. ¿Qué piensan ustedes? Y aquí, no sé, en YouTube le pueden pausar si están viendo esto después, si están en vivo. Respiren, reflexionen. ¿Es pro aborto la inteligencia artificial? ¿Es demócrata o republicana? ¿Es atea o agnóstica? Y si no lo es musulmana o católica. Difícil saber, ¿no? Les voy a contar una historia sobre cómo estos aspectos y estos prejuicios llegan a la inteligencia artificial de manera inesperada. Hace tiempo empezó este problema y de hecho es un problema que existe todavía en el espacio de moderación de contenido de YouTube. Cada minuto se suben aproximadamente 500 horas de contenido a YouTube. Es imposible tener gente clasificando y moderando todo esto de manera manual. Entonces, lo más lógico era crear un sistema de inteligencia artificial que automáticamente haga todo esto. Pues parecía funcionar muy bien, estar todo funcionando bien de acuerdo a los lineamientos, de manera coherente, hasta que la comunidad LGBT, gays, homosexuales, transexuales, etcétera, empezó a notar que sus videos eran demonetizados o los marcaban como para adultos o les ponían, no dejaban publicar sus comerciales, etcétera. Y por supuesto eso estaba causando una revuelta porque estaban llamando
YouTube homofóbicos, etcétera. Entonces YouTube tuvo que tomar armas en el asunto y se metió a investigar, a hacer un backtracking de cómo sus sistemas estaban tomando esas decisiones. Pues resulta que en el contenido que es orientado a la comunidad LGBT hay mucha plática sobre sexualidad, sobre políticas de identidad y generalmente atraen pues comentarios un poquito adversariales. Entonces todo esto lo tomó el sistema como algo negativo y bueno, obviamente con cierta carga sexual que debe estar ahí esa validación, porque si lo dejas ir, en 2-3 días YouTube va a aparecer Pornhub, pero definitivamente tiene que haber una división, tiene que trabajar en ser más precisos en la detección de contenido que habla sobre sexualidad y contenido puramente sexual. YouTube enseguida pues se puso a trabajar en esto, están trabajando en esto todavía. La última vez que chequé las noticias, que de hecho fue hace poco, y de hecho me topé con esta otra triste noticia, que tuvieron todavía más problemas, peor, teniendo pues comerciales adversariales en sus mismos videos o canales, lo cual pues es triste por lo menos. Pero esto es una consecuencia lógica, no es malintencionado, es simplemente la naturaleza de la inteligencia artificial. Nosotros tendemos a romantizar esta idea de la inteligencia artificial por lo que vemos en las películas, en las que las ponen como una entidad sin emociones, que piensan absolutamente de manera lógica, que como están desprendidas de emociones, no tienen ningún problema, conflictos de intereses, etc. Pero la realidad es que la inteligencia artificial está modelada a partir de un sistema existente. Y si ese sistema existente tiene ciertos prejuicios o ciertos sesgos, estos mismos sesgos sistémicos se van a pasar a la inteligencia artificial. Y eso es en las ocasiones en las que pues es a lo mejor sin intención. No quiero pensar qué pasa cuando realmente hay algo malintencionado. Es ahí donde debemos ver por la ética. La ética tiene que avanzar más rápido que la técnica, sobre todo en este caso. Ahorita es a lo mejor un tema que hasta de cierta manera podría dar un poco de risa, pero probablemente pronto tengamos sistemas de inteligencia artificial a cargo de sistemas de los cuales depende la vida humana. Ahí no creo que vaya a dar tanta risa. Ok. Bueno, ¿qué hacemos en Content Protection? Hablando de moderación de contenido. Y Daniel, por favor, te autorizo a que me detengas en cualquier momento si me estoy desviando del tema o hay algo que sientas que no estoy aclarando bien, porque yo sé que eres muy bueno para estas cosas. Entonces tienes mi total autorización para detenerme y decir, Adrián, o a veces me pongo a hablar como el abuelo Simpson y me tienen que regresar al tema. Ok, ¿qué hacemos en Content Protection? Hacemos algo muy similar a lo que está haciendo YouTube. Tenemos la misma necesidad, hay muchísima información. Dentro de esa muchísima información puede venir información nociva o por lo menos que hay que clasificar, o en el peor de los casos estamos hablando de explotación infantil y cosas peores, tráfico humano, etcétera. Es la realidad y bueno, salvo el actuar de algunas agencias de la ley que es más en el campo, nosotros no podemos hacer mucho más que esto y sin embargo hemos logrado buenos resultados. Validamos automáticamente todo el contenido que pasa por Microsoft, que es mucho. No les puedo dar los datos exactos, pero procesamos texto, imágenes y video.
al mismo tiempo proveemos estas soluciones a socios como Google, como Facebook, y de hecho cualquier persona puede hacer onboarding a nuestro sistema para tener todos estos servicios a su disposición. Ok. De esta manera, estamos buscando hacer el Internet un lugar más seguro para los usuarios y, por ende, un mundo más seguro para toda la gente en el planeta. Directa o indirectamente, creemos que afectamos la distribución de pornografía infantil, de tráfico humano. Milk Carton Missing Kids se refiere a las típicas, como antes ponían en los cartones de leche, sobre todo aquí en Estados Unidos, cuando se perdió un niño. Aquí hay, como estamos consumiendo información de muchos lados, hay también un componente de identificación de niños que están reportados como perdidos. Obviamente contenido terrorista o violento. Enseguida se me viene el caso a la mente de la masacre en Nueva Zelanda, las mezquitas, que fue streameado por Facebook en su totalidad. Y NCII es Non-Consensual Intimate Imagery, es típicamente conocido como revenge porn. Ok. ¿Cómo hacemos estas cosas? Pues, sorpresa, usamos Computer Vision. Utilizamos muchas técnicas diferentes, pero prevalece el uso de estas herramientas que cada vez son más sofisticadas. Yo llegué a este equipo realmente como ingeniero normal, un ingeniero de features, y se me entrevistó como tal cual, como si fuera a estar desarrollando no trabajo de data scientist o nada de eso, o inteligencia artificial. Y fue sorprendente para mí llegar el primer día y empezamos a hablar de todas estas cosas que hacían, y yo estaba viendo como para atrás a ver si no me había equivocado de edificio o algo así, pero aparentemente les interesó mi background de seguridad que tuve en Office 365, supongo, pero pues eso ya es parte de la historia. Y hablando de historia, ¿qué les parece si, como preámbulo, les prometo que va a ser rápido, vemos un poco de la historia de Computer Vision? Aquí, bueno, pueden, Eric, can you remove my video block? It's blocking some of the text there. No es necesario leer todo esto. Resalté algunos de los eventos importantes, como el primer scan de una imagen que hubo. Larry Roberts es considerado el padre del Computer Vision y desarrolló un proceso para reconstruir en 3D objetos sólidos a partir de fotografías en 2D. Esto ha ganado, esto le llamamos fotogrametría, por lo menos en la actualidad, y ha ganado mucho auge ahorita con la comercialización de los drones, y que ya traen una cámara bastante avanzada, y lo que haces es capturar muchas fotografías alrededor de un objeto grande como una estatua o un edificio y reconstruyes en 3D. Bueno, esta tecnología, esta técnica ya estaba presente desde los años 60. Obviamente llegó Google y empezó a crear redes neuronales, que fue donde hubo un auge en todo lo que es las técnicas de aprendizaje de Machine Learning, sirviendo al campo de Computer Vision. Pues bueno, esta es una muy concisa versión de la historia. Ahora,
La parte de Computer Vision. Si ustedes estuvieron aquí para la primera presentación de Terminal, vino Andrés y nos platicó de su startup en el que están construyendo un vehículo autónomo. Lo menciono porque, bueno, fue una plática muy interesante y él nos explicó cómo funcionaba toda la arquitectura, todos los sensores, toda la función del automóvil, desde la percepción, desde predecir, desde tomar el control del automóvil. Y vaya, end-to-end nos dio una imagen logística de cómo es toda la arquitectura de este sistema. Yo particularmente me voy a enfocar a lo que es la parte de percepción, que es el entendimiento del entorno por parte de un automóvil o de cualquier otro sistema. Él bien mencionaba que la percepción es muy diferente del entendimiento. Nosotros tendemos a como olvidar que detrás de nuestro cerebro hay millones de años de evolución y estas operaciones que parecen tan fácil para nosotros como voltear a algún lado y inmediatamente reconocer todos los objetos, eso es una propiedad única de nuestra corteza cerebral, que tiene todos estos millones de años de entrenamiento, que obviamente no podemos imitar simplemente con un modelo de Machine Learning. Hay aprendizaje por parte de las máquinas, no necesariamente cognición. O sea, no pueden generar nuevo conocimiento, solamente seguir el conocimiento que se les está dando como entrenamiento. Lo más que se le podría acercar a lo mejor es la intuición, que de alguna manera crees que se siente como que debes hacer cierta reacción a partir de alguna acción. Eso es lo más avanzado que se puede lograr actualmente con Machine Learning. Y definitivamente el campo de Computer Vision es, vaya, hay mucha complejidad inherente que nosotros consumimos tan fácilmente, pero esta es la parte que la computadora batalla más. Las computadoras les gusta hacer muchas operaciones muy rápido, pero siempre las mismas operaciones, generar nuevas operaciones o nuevo conocimiento, nuevos datos a partir de inferencias de factores o de hechos. Esta es la parte muy difícil. Pero podemos empezar a hacer, vaya, esto no es un pretexto para no meternos en el problema en el campo de Computer Vision. Podemos empezar a extraer información en forma de algunas propiedades. Y por propiedades hay muchísimas cosas que podemos utilizar para lograr un entendimiento de lo que estamos observando. Como el predominio de ciertos matices, la inclusión de rostros o cualquier otro patrón, presencia o ausencia de objetos e incluso evidencia de haberse manipulado la información. Esto está ganando incrementalmente mucha notoriedad por los deepfakes y todo eso. ¿Qué más? Perdón, si me hago, volteo muy para abajo es porque estoy viendo mis notas aquí. No es por ser grosero. Vamos a volver a la presentación. El Computer Vision se puede hacer básicamente de dos maneras, o hay dos grupos de técnicas que se pueden utilizar, las algorítmicas y con Machine Learning. Salvo la obviedad de lo que es algorítmicamente, cabe mencionar que tenemos que procesar las cosas visualmente, todo como un mapa de bits para extraer datos. Pero todos estos bits tienen que ser más como manualmente manipulados. Como dice aquí, no requiere cómputo masivo. Es sencillo de implementar, y a lo que me refiero aquí con sencillo es que un ingeniero sin conocimiento de Machine Learning lo puede hacer. Ahora, Eric, if you can help me uncover the rest of the slide.
Ahora, con Machine Learning bueno, pues esto es lo último de las técnicas más recientes para alcanzar el mayor grado de entendimiento de una escena. Desgraciadamente requieren mucho cómputo, lo que ofrece problemas de escalabilidad, pero esto, pues, con las tecnologías de la nube, ya nos ofrecen escalar horizontalmente infinitamente, solamente limitado, por decir así, por el precio que nos cueste generar más computadoras. Y para que no nos perdamos en todo este mapa, perdón, para que no nos perdamos en todo este número de técnicas, tenemos como mapa o diagrama para clasificar lo que les estoy comentando. Tenemos, como les decía, los algoritmos y las técnicas de Machine Learning. Primero vamos a ir un poquito más sencillo sobre las técnicas algorítmicas, y aquí tengo un par de ejemplos que les voy a mostrar ahorita, son de mi equipo. Ok, primero vamos sobre los algoritmos. Y la primera técnica o la primera herramienta que vamos a ver de hecho, fue la primera herramienta con la que tuve contacto cuando llegué a este equipo. Antes de eso estuve haciendo un poquito de Natural Language Processing, pero enseguida empezamos a empujar más la cuestión de la Computer Vision. Ahora, el tema de Racy Pictures lo menciono así porque es como lo definen aquí, pero siempre la traducción al español me elude un poquito porque no hay una traducción exacta, pero creo que lo podemos definir como imágenes de mal gusto, o chicas acá como con poca ropa, etcétera, etcétera. Algo que ya está rayando un poquito más en lo sexual. Y la premisa de esta herramienta, y esta es una técnica bastante fácil de hacer. Les comentaba que íbamos a empezar con herramientas muy fáciles. Se basa simplemente en estadística, en contar, que pues, de hecho el contar y las estadísticas son base de muchas cosas en Machine Learning, increíblemente, y así de fácil. Para que nos ubiquemos, estamos en esta parte del proceso. Aquí es una técnica algorítmica, no necesariamente utiliza algoritmos académicos como tal cual. Y cabe mencionar que en realidad, en un sistema de producción, no vas a observar algo que está totalmente de un lado o del otro de estas técnicas. Es generalmente una combinación de varias técnicas, incluso yendo de un lado para otro de este mapa. Ok. La premisa de esta técnica es que si la imagen contiene mucho tono de piel, pues es como que de mal gusto porque hay a lo mejor una mujer con muy poca ropa. Es muy, muy simplista, pero es algo que se puede hacer muy rápido. Es prácticamente un problema básico de computación, contar las incidencias de un valor en particular. Y esto, bueno, esencialmente se le llama un histograma, que solamente para no dejar a nadie que no ubique este concepto, es simplemente contar las incidencias de una preferencia o de una ocurrencia y graficar, como en este caso,
como esto parece ser una encuesta sobre a quién le gusta el piano, a quién le gusta la guitarra, la batería, etcétera, etcétera. No es más que eso, contar. Y este es de hecho un histograma más realista, y de hecho este histograma corresponde a esta imagen de al lado. La pregunta que siempre viene a la mente es, bueno, entonces, ¿qué valores de píxeles consideras tú que son de piel? Y bueno, sería un tema controversial, pero afortunadamente existen modelos ya existentes que sabemos que son útiles para detectar esto. Este modelo en particular, el YCVCR, es una paleta que en diferentes tonalidades muestra una muy buena consistencia en la detección de tonos de piel. ¿Dónde se utiliza esto? Esto no existe como una herramienta como standalone, sola. Generalmente esto se agrega como una métrica adicional a otras herramientas, como detección de objetos, y le incluyes también un grado de raciness a esto. Un uso un caso muy básico para usar esto es clasificar en los índices de web, en los buscadores, en las imágenes, si estás, o sea, cuál es tu tolerancia a el contenido explícito. Ejemplos en particular. Estas son de las cuentas top en Instagram. En primer lugar está la cuenta de Cristiano Ronaldo, que bueno, pues aquí puse no el histograma, pero es los valores más frecuentes, esencialmente los colores que tienen más píxeles presentes en la imagen, y están en el ranking más arriba, los más frecuentes, y así se van bajando. Empezamos a ver un patrón cuando llegamos a Ariana Grande. Hay un poquito más de tonalidad de piel, y bueno, pues con Kylie Jenner, pues ya prácticamente encontramos tonalidad a partir en todo el espectro de las fotos. No estaba buscando resultados, perdón, no estaba encontrando los resultados que quería para demostrar esto, entonces me tuve que bajar un poquito más y utilicé un hashtag para encontrar una influencer, digo, no creo que sea nadie conocida, y me empezó a arrojar estos resultados. Que si se dan cuenta no son nada conclusivos, pero si esto lo combinamos con otra herramienta que nos ayude a obtener el contorno de la chica, entonces los resultados cambian. Y es aquí donde les decía que en realidad es la combinación de diferentes técnicas lo que compone un sistema en producción. Ahora, vamos a cambiar otra técnica, y este es como el piece de resistance de nuestro equipo. Estamos aquí en nuestro mapa, sigue siendo una técnica algorítmica. Ahora, el PhotoDNA. El propósito de esto es interceptar imágenes que hayan sido reconocidas previamente como ilegales. Se capturan, se registran, y si vuelve a resurgir esa imagen en alguno de nuestros sistemas o en algún foro en internet o algo así, es instantáneamente flagueada. De hecho, tenemos una capacidad de reportar inmediatamente a las autoridades. Emplea un hash basado no en la información. Perdón, Oscar, ¿quieres que, siéntate libre de interrumpirme si quieres que responda alguna pregunta? Bueno, lo que me está
lo que me está, lo que me está preguntando Oscar es si en la métrica anterior se considera solamente el conteo de los píxeles, no se considera la posición en el plano. Como les decía, estos son técnicas que pueden, sobre todo esta es para complementar otras cosas que a lo mejor nos traen más información. Y estas técnicas más simplistas nos dan un poco más de contexto quizás, o un poquito más de información que podemos usar para inferir. Ahora, pregunta, ¿cómo es el componente espacial o la detección de algo en particular en una imagen? Y es, de hecho, con FotoDNA es donde vamos a empezar a ver esos elementos. Como les decía, esto es un hash basado no en la información binaria, pero en la información visual de la imagen. Diferente esto de la herramienta anterior y que tiene alta tolerancia a variaciones. Esto a lo mejor no les parece, no les hace como mucho sentido ahorita, pero en un par de slides les voy a explicar por qué. El proceso en general de FotoDNA es que algún pederasta o algún distribuidor de pornografía infantil o de human trafficking le cae la policía y vienen los técnicos forenses y levantan todos sus servidores y todo su contenido, los hard drives y todo eso. Las imágenes ilegales se tienen que desechar enseguida. Eso es por ley. En el momento que tú reconoces una imagen ilegal, se tiene que ir. Pero antes obtienen este fingerprint, que es la firma de la que les voy a hablar en un momento. Estas firmas se van a bases de datos mantenidas por la industria, siendo la más común Missing Kids o NCMEC. Ahora, en la detección tenemos nuestros propios sistemas y nuestros clientes están escaneando sus imágenes, están generando el fingerprint y ese fingerprint lo ponen en una llamada, un REST API que nosotros tenemos, que es lo que hace la búsqueda de ese fingerprint. Lo que estamos buscando es evidencia de que esa imagen ya haya sido anteriormente reconocida como ilegal. Y obviamente si hay un hit, pues enseguida se hace un request a la policía, se investiga y pues esa persona lo más seguro es que se vaya al tambo. Ahora, el proceso de comparar archivos es relativamente trivial. El problema es que cuando están manipulando una foto, y aquí estoy poniendo un par de ejemplos de ellos, puedes a lo mejor ponerle una marca de agua, un título, o en este caso, no sé si se alcanza a notar, pero tiene un filtro que lo hace parecer como una pintura. Semánticamente, para nosotros, seres pensantes, esto representa la mismita cosa, pero para la computadora son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la computadora tenga esa tolerancia a esas variantes de una imagen y que reconozca que es la misma cosa que estamos viendo detectada anteriormente y ahora? Esto es lo que les decía, emplea un hash basado no en la información binaria, pero en la visual. O sea, va a reconocer formas, no colores, pero formas, y va a encontrar similitudes con esa tolerancia a la variante. Ahora, uno de los cambios más radicales que puede sufrir una foto es que la cambien de extensión o que utilice, como en este caso, otro método de compresión. Estas fotos para nosotros son exactamente la misma. Pero si se fijan abajo, tengo un snapshot del contenido binario de del JPG y del PNG, y es totalmente, absolutamente distinta. Entonces aquí ya esa similitud por parte del contenido ya se perdió. Pero si nosotros extraemos el fingerprint de esta imagen
y luego la comparamos con el fingerprint obtenido de esta imagen, se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misma cosa. Es como si nosotros estuviéramos poniendo nuestras ideas en Word y luego la imprimimos a un PDF. Y el documento de Word y el PDF van a ser totalmente distintos en el disco, pero la información, la semántica, los conceptos que están contenidos en ese documento son lo mismo. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer con esto, que encontremos fotos que son iguales, que representan lo mismo, a pesar de que tengan variantes, recortes y todo tipo de cosas que puedan pasar intencionalmente o no intencionalmente. Por supuesto, un corolario a todo esto es que si una imagen es totalmente diferente, va a producir un fingerprint diferente. A pesar de que son JPG las dos, etcétera, eso es lo de menos. Las imágenes son diferentes, son entonces un fingerprint que no va a dar match. Ahora, esta es una técnica que ustedes pueden fácilmente implementar. Cómo llegar a una representación de lo que está contenido en una imagen. Y voy a hacer este ejercicio muy simplificado para irlos introduciendo a lo que son estas técnicas. Y luego vamos a ir agregando un poquito de complejidad. Pero esto es de lo más básico. A la computadora no le podemos mostrar algo demasiado complejo, de la misma manera que no podemos empezar a enseñarle a un niño qué es una casa, enseñándole una foto de, no sé, la casa de Kanye West o algo así, una cosa muy, muy compleja para el niño. Empiezas mostrándole quizás un dibujo o una caricatura muy simplista de una casa, pues con su cuadro, su techo de 2 aguas, una chimenea, etc. De esa manera el niño va a ubicar cuáles son las cosas en las que se debe fijar, o sea, cuál es el concepto nuclear de cómo se ve una casa. De la misma manera tiene que aprender una computadora o le tienes que mostrar esa información a la computadora. Y hay muchas técnicas y estas son técnicas algorítmicas. Las pueden hacer con cualquier librería de manipulación de imágenes o se puede hacer también con filtros de Machine Learning, pero eso lo vamos a ver un poquito más para más adelante. Es simplemente ir reduciendo la información a escala de grises, a un mapa de alto contraste y finalmente empujas los valores, los pequeños al 0 y los grandes a 1 y queda algo como esto. Y si se fijan, nos vamos a basar nuevamente en un histograma. Solamente quedan 2 valores, o sea, ya es o un píxel blanco o un píxel negro. ¿A qué les parece, a qué les suena esto? Algo binario, ¿no? Entonces, podemos intentar convertirlo a binario. Le separamos cada píxel y lo sacamos a su representación en binario. Así de fácil. Es literalmente un mapa de bits. Es por eso que se llama mapa de bits. ¿Qué pasa cuando introducimos un cambio? Sigue siendo la misma imagen, soy yo, pero le quitamos el color y le pusimos otros elementos, como los lentes en este caso. El fingerprint que vamos a generar, si hacemos este proceso y si llamamos esto un fingerprint, va a ser muy similar con algunas variantes en la región donde tengo los ojos. Si se fijan, esto es la esencia de la imagen está todavía ahí. A lo mejor no es muy obvia para el ojo humano, pero para la computadora es muy fácil distinguir que es básicamente lo mismo. Ahora, si nos vamos un poquito más para abajo, vamos a ver estas diferencias. Y si estiramos esas diferencias
las mapeamos una a otra, obtenemos, bueno, pues en qué píxeles son diferentes una imagen u otra. Una buena medida de variabilidad de esto es llamado Hamming Distance, que no es más que el número de ocasiones en las que un bit es diferente contra el correspondiente pues en la misma imagen, el candidato o lo que se está probando. Ok, ya hablando un poquito más de FotoDNA, este es el concepto muy general de eso, pero obviamente FotoDNA es diferente en ciertos aspectos, como, bueno, para empezar, no es binario. La aridad se refiere a que cada bit, o sea, no estamos guardando solamente el bit, pero hay más información agregada a eso. Hay vectores, hay información complementaria que ayuda a la tolerancia a la información, a los cambios de información y al ruido. Y bueno, esa variabilidad ya no se puede calcular con un Hamming Distance nada más, ya se utilizan derivadas y cosas más avanzadas, lo que lo hace, irónicamente lo hace más efectivo. El fingerprint es unidireccional y es destructivo. Eso quiere decir que es un proceso de una vía. Una vez que generamos un fingerprint, no podemos reconstruir la imagen a partir de ese fingerprint. Y esto es muy importante porque, de nuevo, es ilegal tener estas imágenes. Entonces, solamente podemos quedarnos con esa representación. Voy a adelantar un poquito para concluir con los algoritmos. Pueden sacar un número de propiedades bastante limitado que generalmente ayudan como a contexto y preparación para otros modelos. La identificación de objetos es limitado, es sencillo de implementar, son económicos para correr, pero el feature design es tardado, por lo mismo de que hay que estar haciendo a mano todo. Ahora, vamos a cambiarnos y voy a tratar de ir un poquito más rápido, ojalá haga sentido todo. Nos movemos al otro lado, vamos a dejar las técnicas algorítmicas y vamos a meternos más a Machine Learning y Neural Networks. Supervised Machine Learning, como ya muchos han de saber, esto es entrenamiento de computadoras para reconocer patrones y generalmente está un humano tagueando la información para la computadora, lo cual es muy intensivo. Neural Networks es una variante de Machine Learning un poquito más especializada y está basada en cómo funcionan las neuronas en nuestra corteza cerebral. Y me voy a saltar esta explicación, pero esta comparación es muy buena. Tenemos en común, esto arriba es cómo trabaja nuestra corteza virtual y esto es un proceso de una red neuronal. Ambas empiezan con una capa perceptiva y empiezan las neuronas a viajar, en el caso de los humanos, rumbo al occipital, ahí atrás, y la particularidad y una similaridad entre estos dos sistemas, el biológico y el artificial, es que cada capa cada nivel de estos, las neuronas que están contenidas en cada nivel, van aumentando de complejidad. Las primeras se encargan de procesar visualmente, transformarlo a algún otro tipo de información. Primero detectar a lo mejor bordes, algunas formas primitivas y luego ya conforme nos vamos avanzando van ya encontrándose cosas que son semánticamente más avanzadas. Eso es las
redes neuronales normales. Ahora vamos a hablar un poco de Convolutional Neural Networks, que es una variante, es un subset de las redes neuronales. Y ya estamos muy cerca del concepto de captioning, de técnicas más avanzadas de detección de objetos y de entender una escena. Aquí, si pueden ver, esta es una estructura, una arquitectura muy similar a una red neuronal normal. Tiene solamente algunas variables en la cuestión de cómo van estas capas, estas diferentes capas procesando la información, y van reduciendo la complejidad de una imagen, hasta que finalmente llegan aquí en la colita, se podría decir. Hay una red neuronal clásica que sirve para clasificar, y esto arroja, en este caso, la probabilidad de que la imagen pertenezca a una clase en particular. Y por clase me refiero que sea un objeto. Voy a tratar de ir un poquito más rápido con esto. Esto es una comparación del modelo con el neuronal normal. Una diferencia es que aquí hay un ciclo como les decía, cada capa neuronal va aumentando la complejidad, entonces es un ciclo que va cada vez aumentando más y más y más de extrayendo features y descubriendo cosas en el pipeline, se puede decir. Ahora, la preparación, esto ya lo habíamos visto, es exactamente lo mismo que les platicaba. Cualquier algoritmo, y incluso estas técnicas muy avanzadas de Machine Learning, comienzan con hacerlo más simple, con llegar a un mapa de bits. Entonces, eso ya lo conocemos. Ahora vamos a pasar a la extracción de propiedades. Ahora, en este punto es donde, si algo se llevan de esta plática, yo creo que esta es como la carnita. Este es el momento en el que yo dije, wow, ahora sí entiendo cómo funciona la extracción de objetos, el reconocimiento de patrones en una red neuronal, en el computer vision. Vamos a hablar de kernels, filtros y plantillas. Estos términos los uso y abuso ciertamente, dependiendo del contexto, pero va a ser exactamente lo mismo. Ahorita vamos a regresar a convolución, pooling y activación, pero ahorita vamos a concentrarnos en la parte de los filtros. Esto es lo importante. Ok. Vamos a sobresimplificar esto. Vamos a regresarnos a los tiempos de kinder o de tiempos mucho más sencillos. Vamos a imaginarnos que estamos en un salón de clases y tenemos estas hojas aquí, están impresas con estas figuras, y tenemos esto de aquí, es como una plantilla recortada en otro tipo de material, o puede ser otra hoja, que es lo que nos va a ayudar a filtrar a encontrar si hay una figura determinada en la hoja o en la imagen que estamos buscando. Esto, como lo haría un niño, es pasarlo por cada uno de las imágenes candidato, y eventualmente va a llegar a uno que, pues, bingo, es un match, porque ahí encaja la figura, queda exactamente en esa plantilla. Entonces dices, ok, esta imagen corresponde a esta plantilla. Ahora, otro caso puede ser cuando tenemos un hit parcial, o es algo que estamos buscando que está contenido dentro de otra imagen, pero es solamente un elemento, que esto es lo que generalmente vemos en la realidad. No estamos buscando un match exacto de algo,
sino vamos a encontrar en una escena muy compleja un elemento que es lo que estamos buscando. Esto lo haría de una diferente manera. Empezaría a recorrer las diferentes partes de la imagen, de la hoja, hasta que eventualmente doy con un hit. Y esto puedo ignorar todo lo demás. Y si yo veo que en la plantilla están llenos todos estos huequitos, quiere decir que por lo menos hay unos lentes ahí. No sé qué más haya, pero los lentes están ahí. Esto es como un corte transversal. Lo pueden pensar ya si lo quieren ver un poquito más como sería representado en la computadora. Es igual, los espacios en blanco son ceros o unos y los negros pues son el opuesto. Podemos utilizar un operador lógico de AND para decir, y esto es muy similar al proceso de encontrar flags en una variable, por ejemplo. De hecho, creo que la siguiente explica mejor el punto. Sí. Si el filtro, si la imagen contiene todos los, está contenida en todos los huecos del filtro, pues bueno, toda esta información pasa tal cual. La otra información, en este caso, estos valores que no están presentes en el filtro, pues son simplemente ignorados. O sea, esta información pertenece a las otras partes de la imagen que no son los lentes, pero no importa porque el trabajo de este kernel en particular en este momento es encontrar lentes. La demás información la puedes descartar y quizás otra neurona se encargue de encontrar otros rasgos, pero en ese momento no me importa. Lo único que me importa es saber que hay unos lentes aquí. Básicamente ese es el proceso de encontrar objetos en una imagen. Por supuesto, es un poquito más complejo que esto. Hay un proceso que se llama convolución y por eso lo puse como una operación de bits, pero a final de cuentas puede ser traducido como una operación aritmética en la que no solamente estamos checando la presencia o ausencia de un bit, pero estamos haciendo una multiplicación que sería muy similar a un AND lógico. Si multiplicas 0 por 0 va a dar 0. Si multiplicas cualquier cosa por 0, va a quedar en 0. La única manera de que sobresalga esa información es si los dos son 1, si los dos están prendidos. Otro ejemplo rápido de un kernel, un poquito más avanzado, a lo mejor y un poquito más apegado a la realidad, supongamos que no queremos un filtro o un kernel que detecte pues el toad, el honguito. Vamos a suponer que quiero uno que detecte bordes. Entonces, la gente que está haciendo estos kernels y que en la realidad estos kernels son el producto del Machine Learning, es la parte donde se intersecta con el Machine Learning. Los modelos de Machine Learning producen kernels que son efectivos para todas estas tareas. En este en particular, vamos a tratar de encontrar si aquí hay un borde. Y lo que observamos es que en donde hay un borde va a estar flanqueado por una serie de bits que van a estar más oscuros y la que está del otro lado, los píxeles que están del otro lado del borde, van a estar más iluminados, van a estar más claritos. Entonces, similar a estar pasando la plantilla por toda la imagen, solo que en vez de estar buscando dónde pasa la imagen por la plantilla, lo que vamos a hacer es multiplicar estos valores. Ahora, estamos aquí probando un píxel en particular que está en un borde. Entonces, de acuerdo con el kernel, estos valores deberían estar
más oscuros y estos de aquí deberían estar más claros, lo cual de hecho es una realidad. Entonces, los valores se alinean para hacer esta suma. Y este es de hecho el proceso de convolución, no es más que una suma de todo el kernel. Esto va a producir un valor relativamente alto. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál sería lo contrario. Vamos a suponer que ahora estamos checando si aquí hay un borde. Aquí, que obviamente no lo hay. Entonces, usando este mismo kernel que nos ayuda a encontrar los bordes, y perdón, tengo problemas con el scroll de mi mouse, hacer una operación de suma aquí de multiplicando el kernel por los valores que están aquí, nos va a dar un valor muy bajo. ¿Qué tan bajo o alto? Eso depende del caso en particular, pero esencialmente a este kernel, a esta neurona en particular, un valor pequeño significa que no hay un borde, entonces esa neurona en particular pues no se va a disparar para este píxel en particular. Para este sí, porque fue un valor muy grande, entonces significa que sí encontró algo y hay efectivamente un borde ahí. Esto a final de cuentas se puede representar en la siguiente capa como, bueno, pues aquí este kernel encontró todos los bordes. Ya, de hecho estamos muy cerca de home. Vamos un poquito retrasados de tiempo, pero rápidamente les digo, hay diferentes tipos de kernels para diferentes usos. Y particularmente puedes usar kernels para hacer modificaciones en la imagen, como oscurecer o hacerla más borrosa, etcétera, o puedes utilizarla para encontrar features como una línea vertical, como el ejemplo que vimos, una línea diagonal, horizontal, o incluso podemos encontrar un tabique de una nariz, que generalmente es una serie de píxeles claros seguida por unos oscuros, o un ojo, y perdón, creo que lo tengo al revés. Este sería un punto oscuro rodeado de una masa blanca, por decir así, o clara. Y yo sé que un ojo es más complejo que esto, pero recuerden, estamos en el proceso reduciendo la imagen hasta su mínima expresión. Entonces, eventualmente va a quedar en el proceso de información tan simplista que de verdad este kernel pueda detectar un ojo solamente con esta prueba. Y aquí, este kernel que les platicaba del ojo, detectó aquí una nariz, los ojos aquí, y un tabique de nariz aquí también. Esos hits en particular a lo mejor no nos dicen nada, pero como les decía, esta información va viajando de capas más básicas de neuronas hasta capas más complejas de neuronas. Entonces, una capa de neuronas más adelante puede determinar que donde haya dos hits de un ojo y un tabique de nariz, es muy probable que haya una cara. Aquí, por ejemplo, bueno, esto es un kernel de tabique de nariz, no haría un hit aquí, pero estos puntos a lo mejor harían un hit de un ojo, pero como dentro del contexto no hay otros elementos que podrían sugerir que hay una cara, entonces en la siguiente capa, las neuronas correspondientes a detectar la cara, pues no se dispararían realmente. Y ya prácticamente este es el Stretch to Home. Me hubiera gustado hablar un poquito más de lo que es las funciones de activación. Esto es simplemente ya tratar la información de manera en que
toda esta información en bruto que no nos dice nada, como en el kernel anterior de los bordes, nos dio un 147, creo, y un 1, eso no me dice nada. Pero si le aplicamos alguna función que canalice esos datos a un dominio de valores un poquito más reducido, y se podría decir que es como una forma de darle formato a los resultados. Para eso son las funciones de activación. La que últimamente está como de moda, que ha funcionado mucho para esto, es Rectification Linear Unit. ¿Por qué? No tengo idea, pero muchas veces todo esto es obtenido empíricamente y con experiencia. Descubren, pues esta activación funciona mejor para estas cosas y, ok, esa es la que vamos a usar. Esto es nada más una descripción de la función de activación del ReLU. Entonces, no es más que ignorar los valores negativos, los topa en 0 y los valores positivos los deja pasar tal cual. Y lo hicimos. Llegamos hasta el final de cómo procesa cada neurona. Esta es la parte de la neurona. Esto es simplemente la generalización la generalización de lo que hace cada neurona y el proceso de convolución. Y si recuerdan, estábamos en medio de la red neuronal. Lo que seguiría dentro del pipeline de esta red neuronal sería esa última parte que les decía que no es una red convolucional, pero es una red clásica. Y esta ya hace trabajos de clasificación como cualquier otro trabajo de clasificación de texto, etcétera, que ya lo único que hace es agregarle un poquito más de sentido semántico a todo el proceso de convolución que sucedió antes. Ejemplos de esto. Ya estamos aquí. Esto es lo que estábamos buscando, a final de cuentas. Si se fijan aquí, lo que esto nos arroja son unos niveles de certeza o de probabilidad de que la imagen contenga una de estas cosas, o que esa región de la imagen, ese campo perceptivo, tenga ese objeto en particular. Y de hecho, aquí no estoy seguro si se alcanza a ver, pero están esos mismos valores de probabilidad de que esto sea un caballo, una persona, un perro, un gato, etc. Esencialmente así trabaja la detección de objetos usando redes neuronales convolucionales. Esta arquitectura varía, sobre todo en la parte final, dependiendo ya de qué quieras hacer con la información o cuál sea el propósito de esa red neuronal en particular. Y, por ejemplo, otra utilidad es estimación de poses. Esto fue muy usado en el Kinect de Microsoft y es el mismo proceso, solamente al final se hace otra clase de clasificación de la información obtenida. Finalmente, les quería dejar algunas herramientas. Aquí les di los conceptos básicos, pero imagínense, si nos hubiéramos puesto a hacer un demo en un framework en particular, esto nos hubiera llevado todavía más tiempo. Pero estos conceptos son aplicables en cualquier framework o herramienta. Y no los quiero impulsar a usar uno en particular. Incluso generalmente aquí en Microsoft, desde un tiempo para acá, nos dejan usar cualquier cosa que sea o lo que nosotros sepamos usar o lo que sea más
conocido que es mejor en cierto problema o cierto campo, y simplemente con que estén las licencias alineadas a nuestras propias licencias, pues es permitido. Estas son muy buenas herramientas. Azure Cognitive Services tiene offerings, tiene SKUs para la mayoría de las herramientas open source que existen, y además ofrece servicios ya listos para clasificación o listos para entrenarse. Hay una rama hay una gama de herramientas que van desde las cosas que ya están listas out of the box, como algunos servicios de Azure Cognitive Services, que ya están solamente de llamar el endpoint y regresa, no sé, si le pones una imagen, regresa los tags en esa imagen. O eso es un lado del espectro. El otro lado del espectro es que hagas con Python o cualquier otro lenguaje manual, todo, utilizando un Jupyter Notebook o algo así. De la misma manera que puedes hacer JavaScript así a mano, o puedes ir hasta un framework muy opinionado como Angular, y todo lo que hay en medio de esas posibilidades. Ahora, si creían que tenían que entrenar sus propios modelos forzosamente, o por lo menos tener información ya pretagueada, lo pueden hacer dependiendo si el problema que tienen es muy específico a ustedes. Pero si no, y solamente para jugar o para aprender de esto, pueden utilizar cualquiera de estos. Estos son datasets ya hechos y clasificados. Y a lo mejor les va a sorprender que generalmente tienen fotos muy pequeñas, pero como les decía, a lo mejor nosotros con nuestra visión no podemos distinguir bien las cosas, pero esa información es perfectamente legible para la computadora. Y generalmente lo hacen por eficiencia, que son imágenes muy, muy pequeñas. Daniel, llegamos al otro lado, de milagro. ¿Dónde estás, Daniel? Bueno, mientras llega Daniel. Ajá. Iba a pedir preguntas. Excelente. No sé si quieren seguirme escuchando. Yo creo que no. Tenemos muy buenas preguntas para ti que tenemos en el chat. ¿Sí me estás escuchando ahí? Listo. Claro. Nos pregunta Ron, muchas gracias por esta pregunta, Ron. ¿Un ingeniero en sistemas computacionales se puede especializar en Machine Learning? Y si sí, ¿qué le recomiendas para aprender? Claro que te puedes especializar en Machine Learning, dependiendo de lo que quieras hacer. Es más orientado a si quieres seguir una ruta muy académica y realmente construir estos modelos tú mismo, o si quieres utilizar Machine Learning para alguna utilidad en especial. Los data scientists son los que generalmente se ocupan de hacer estos modelos, pero para usarlos no necesitas meterte tan a fondo en todo lo que son matemáticas y estadísticas. Si te interesa, qué bueno, y son una gran ayuda, porque cuando estás trabajando hacia un fin en particular, sobre todo en la parte de entrenar los modelos, si no tienes tú un poco de conocimiento de los modelos matemáticos que están detrás, y no sabes, por ejemplo, que esta función de activación o este tipo de pooling, no sé, hace los bordes de las imágenes un poquito más picuditas, a lo mejor
eso te ayuda para el fin que tú estás buscando. O sea, de nuevo, es muy situacional. Pero tener ese conocimiento de matemático a los buenos data scientists les ayuda a que van viendo los resultados y saben cuáles son las funciones y las matemáticas requeridas para orientar los resultados, para orientar el modelo a los fines que quieres. De otra manera es simplemente prueba y error, es lo malo. Y luego estos, como les decía, son modelos muy intensivos y puedes estar esperando por horas y pues bueno, generalmente no es bueno que te quedes en la oficina haciendo justas medievales con sillas, ¿no? Mientras esperas que el modelo corra. Entonces sí, pero respondiendo la pregunta de manera binaria, sí puedes enfocarte. Si te gusta mucho, puedes ir muy, muy a fondo en todo el aspecto académico, pero para empezar a beneficiarte del Machine Learning, realmente la barrera de entrada es muy pequeña. La curva de aprendizaje es pequeña relativamente, sobre todo con offerings que ya están prácticamente out of the box. Hablando de esos offerings, en tu último slide presentaste varios de ellos. ¿Hay alguno en especial que sea bueno para principiantes? Azure, digo, no que quiera promocionar los offerings de Microsoft, pero lo que me gusta de los Cognitive Services, bueno, aquí en Azure hay dos. Están los Cognitive Services como REST Endpoints, que eso simplemente cocinas un request con una imagen y hace procesamiento sobre eso. Eso es súper fácil, enseguida lo agarras. Pero van de ahí abajo hay varios niveles ¿cómo te diré? De offerings que van ya siendo un poquito más flexibles y un poquito más maleables. Y si instalas en tu resource, en tu suscripción de Azure, si tú instalas Cognitive Services, te va a poner varios cuadernos de Jupyter con muchísimos workflows ya hechos, y esos tienen con Markdown, tienen ahí todas las instrucciones y los vas ejecutando muy bien y ya están los modelos listos para correrse. Prácticamente subes la información a un storage account y ya de ahí está bebiendo y entrenando los modelos. A final de cuentas son como compilaciones de otras herramientas, pero lo que me gusta de Azure es que te pone como un menú de documentos que puedes correr con diferentes workflows, y eso es súper fácil de seguir. Súper. Aquí tienes otra pregunta, esta vez de Estefanía. Te pregunta, ¿cómo te sientes con el trabajo que haces? ¿De alguna manera te sientes como un superhéroe? Definitivamente hay un componente de que sí estás haciendo de un lugar mejor, ¿no? O sea, que estás dejando un mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Y habíamos platicado de esto, Daniel, que muchas veces nosotros no vemos qué sucede, o sea, no tenemos acceso a todas estas estadísticas que a veces publican e incluso salen artículos de que agarraron a fulanito con esta tecnología. Y esa es realmente la exposición que tengo a eso, porque muchas veces ni siquiera las métricas de producción o los hits o cuántas veces se llamó a las autoridades, muchas veces eso no lo vemos. Y afortunadamente nunca trabajamos con información de producción, porque pues imagínate, no creo que sea nada ético que estemos viendo imágenes pornográficas en el trabajo. De hecho, curiosamente,
para probar, decimos que las imágenes de cachorros, de puppies, son las que consideramos como las malas. Y entonces le ponemos información que contiene cachorros y esos son los hits. Entonces no tenemos que estar utilizando nada extraño, nada que se parezca a la realidad. Entonces, ahora, respondiendo la pregunta de Stephanie, no estamos en el frente de batalla, eso es la policía, el FBI, todo eso. Y estamos como que muy atrás, de cierta manera apoyando, pero no sientes esa conexión directa de que, por mí agarraron a una red de tráfico humano. Muchas veces no nos enteramos, pero sabemos que nuestras herramientas están ayudando a hacer todo eso. Entonces, a lo mejor te sientes como superhéroe, pero quizás con una capa más o menos cortita. Ok. Tienes aquí otra pregunta de Tao que te dice que si hay algún libro o curso que recomiendes para crear Uy. modelos. Para hacer training, eso es para data scientists. Nosotros tomamos los modelos que ellos ya entrenaron para trabajar bien. Eso es otro aspecto totalmente distinto a lo que acabamos de ver. Y es muy complejo, muy académico, mucha estadística, muchas matemáticas. Dicho eso, solamente quería hacer la distinción de que esto es la parte como del usuario y la parte de data science es la parte que crea estos modelos. Y un libro en particular, para empezar, debes de tener buen fundamento de estadística y matemáticas, y matemáticas continuas, que son diferentes a las matemáticas discretas que generalmente ves en computer science. Y tienes que ver a lo mejor es muy fácil encontrar tutoriales y cursos enteros gratis. Los de TensorFlow, por ejemplo, eh, son gratis, están muy actualizados, están constantemente actualizados por Google. Pero lo que es en sí, toda la teoría de Data Science, realmente no tendría que preguntarle a alguno de mis amigos Data Scientists por eso, pero tienes que empezar con matemáticas, tienes que empezar con estadística, te tiene que gustar todo eso y de ahí se me hace que te mueves al área de procesamiento de datos un poquito más clásico como data warehousing y todo eso, análisis de regresión, forecasting, clustering, k-means, todos esos algoritmos que sirven para procesar masivamente datos y luego ya a lo mejor te especializas en eh, un modelo en particular. Perdón, no Adrián, tengo ninguna literatura específica ahorita, pero de que la encuentras, la encuentras. una última pregunta, y esto está conectado a algo que dijiste en tu charla, porque en algún punto hablaste sobre un active shooter que hizo un live streaming de toda su fechoría. ¿Cuándo crees que la computación visual va a poder captar esto en un tiempo más real para que no se sigan dando estas actividades? A raíz de lo de Nueva Zelanda, empezó como un challenge a nivel industrial para evitar que
Digo, si no puedes evitar que suceda otra vez, por lo menos que tenga esa exposición que tuvo de esta persona al hacer live streaming a, a todo, pues a todo el internet. Y la manera en la que se hace eso, pues es entrenamiento de modelos en tiempo real, e incluso multidisciplinarios, yo creo, porque si ves el video del active shooter de Nueva Zelanda, realmente lo ves todo desde su perspectiva y puedes a lo mejor detectar cómo se ve un cañón de una R15 desde la perspectiva del shooter, que no es algo típico. Tú estás acostumbrado, bueno, uno está acostumbrado a ver una R15 a lo mejor de lado. O sea, si buscas esos rifles en internet, todas las fotos salen de lado. Pero el shooter, el terrorista lo está viendo así. Aparte, AR-15 es una plataforma, no es un rifle en particular. Entonces, cada foto que vas a ver de un rifle AR-15 va a ser distinto porque va a tener diferentes módulos y todo eso. Entonces, ese caso particular es muy difícil y muy interesante. Ahorita creo que lo pueden detectar y bajar en un promedio de 18 minutos, algo así. Creo que el reto es bajarlo hasta como 8 minutos o algo por ese orden de magnitud. Cuando no creo que se sirva de alguna tecnología emergente, es más entrenamiento de ser más inteligentes con la información y el tipo de entrenamiento que les damos a esos modelos. Pero aparte irónicamente es como un moving target, porque ahorita pasó eso, o sea, estamos siendo muy reactivos. Pasó eso y ok, ahora sabemos que tenemos que buscar los patrones que vimos en ese video. Y ok, a lo mejor mañana detectamos a alguien que haga exactamente lo mismo. Pero el reto realmente ahora sí que alcanzar la singularidad o la meta es que eventualmente podamos detectar alguna situación que la máquina pueda determinar que una situación es una situación mala o peligrosa sin necesariamente haber sido entrenada específicamente para ese escenario. Eso es como el North Star de toda la rama de inteligencia artificial. Esa parte, yo creo que estamos todavía muy lejos de eso. Pero se puede. Manu, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, por hacerlo de una manera tan clara. Esperamos que a las personas que nos están escuchando hayan sacado algo de valor para ellos y que aquí, como lo dice Adrián, todavía hay muchos retos por resolver, entonces no está muy tarde para que empiecen a aprender más sobre esta tecnología si es algo que los cautiva. Entonces, Manu, muchísimas gracias y ahorita Muchas ya gracias a sí se ti. la voy a Y pasar. muchas gracias a todos. Y recuerden que se puede. Yo empecé también con la idea de que esto era magia negra y ahorita ya lo veo todo más claro. Y problemas y oportunidades de de proveer valor hay muchísimo. Entonces, a darle, a aprender. Súper, hermano. Entonces, muchísimas gracias, Oscar. Ahora sí te la paso a ti y a las personas que están con ganas de conocer más acerca de Terminal y entender cuáles son los roles abiertos que tenemos. El link de la charla del Zoom está en el chat y los esperamos ahí. Muchas gracias. Adrián, Daniel, muchísimas gracias por esta charla, estuvo muy buena. Yo
voy a hacer lo más rápido posible porque hubo demasiada información y eso lo único que nos lleva es a la promesa de seguir con este tema, seguir platicando sobre esta información que es tan vital y ponernos y prepararnos para ponernos en la posición que comentaba Adrián desde nuestra oficina, desde nuestro escritorio, ver cómo dejamos un mundo mejor. Yo los veo en el after party, la liga está en el Zoom, ahí da el chat, perdón, denle clic. Ahí podremos platicar con nuestro equipo de del Talent Acquisition, ahí ya los están esperando. Cualquier duda referente a Terminal, a las vacantes que tenemos abiertas, incluso no solo en desarrollo de software, pero también en Machine Learning, Computer Vision. Creo que este tipo de vacantes nos van a poner en ese tipo de posición que estamos buscando para poder crear un mundo mejor. Es una hora nomás, ahí vamos a estar para que nos podamos conocer. Ya para finalizar, síganos en redes sociales. Viene otra charla la próxima semana. Este es en inglés. Equipos de, más bien, tema de inclusión y la charla se llama Women Who Lead. Va a estar muy buena. Síganos en Join Terminal en Instagram, en Twitter, en Facebook, y agradecimiento al equipo detrás de cámara, al equipo de producción de video y a Terminal como tal. Nos vemos en la próxima Tech Talk en español. Muchas gracias.